El hecho de ser persona humana implica una dignidad fundamental inviolable. Nosotros los seres humanos somos los que nos hemos inventado diferencias y distinciones. Nosotros somos los que hemos empezado a poner barreras entre las personas y a considerar que los que están de tal lado son mejores que los que están de tal otro lado. Si uno mira el mundo desde arriba, como lo decía Anthony de Melo, un jesuita que trabajó muchísimos años en la India, allí no existen los límites geográficos, no existen los límites de las naciones. Y por lo tanto podemos nosotros decir, desde la mirada de Dios, todos los seres humanos son iguales. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna diferencia. Como en el mundo reciente, en el de los últimos siglos, nosotros hemos tenido la preponderancia de la raza anglosajona, los llamados blancos, pues se creó un poquito la mentalidad de que los blancos son superiores a los demás y que por lo tanto haber nacido con algunos rasgos fisionómicos, haber nacido con algún color de la piel ya implicaba una inferioridad. Tragedias espantosas han pasado en el mundo por esa mentalidad. Nosotros sabemos y recordamos perfectamente lo que sucedió, por ejemplo, en Sudáfrica, el famoso apartheid, como el hecho de pertenecer a la raza africana era considerado un motivo de discriminación, de no derechos. Y lo mismo sucedió en Estados Unidos durante muchísimos años. Últimamente se ha ido logrando el romper todas esas barreras. Últimamente hemos crecido en la conciencia de que todos los seres humanos somos iguales. Pero esto ha dejado de todas maneras toda una serie de huellas, de rastros, podríamos decir de cicatrices en el corazón de las personas, de tal manera que es muy fácil que aun cuando nosotros por la fe confesemos que todos somos iguales, aunque nosotros por la fe digamos todos somos criaturas de Dios, sin embargo, por allá, en lo más profundo de la personalidad, tengamos pretensiones de ser superiores a los demás o pretensiones de sentirnos inferiores a los demás. Entonces yo pienso que en un encuentro como este, lo primero y fundamental es ese. Todos tenemos los mismos derechos. Y por lo tanto, la ley tiene que beneficiar igualmente a todos, absolutamente a todos, sin ninguna diferencia de raza, de etnia, sin ninguna diferencia absolutamente. Porque tenemos que plantear el principio de que todos hemos sido creados libres, dignos, con una serie de derechos fundamentales por el único Dios, el Dios que se nos ha revelado plenamente en Cristo nuestro Señor. Ahora, precisamente en Cristo es en donde nosotros descubrimos toda la profundidad de esa realidad. San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, dice, ya no hay ni hombre ni mujer, ya no hay ni judío ni griego, ya no hay ni bárbaro ni escita. ¿Qué quería decir San Pablo con estas palabras? Quería decir que con Cristo nosotros recuperamos la plena igualdad y que por lo tanto desaparecen todas las barreras que nosotros podamos levantar en la vida de las personas y de las comunidades. Al decir ya no hay hombre ni mujer, está diciendo que los dos sexos están en igualdad de condiciones frente a Dios y por lo tanto que tienen que ser tenidos en igualdad de condiciones en la iglesia y en la sociedad. Al decir ya no hay judío ni griego, está diciendo San Pablo, no puede darse ninguna diferencia a causa de la religión, sino que todos, precisamente como hijos de Dios y redimidos por el Señor Jesucristo, todos son igualmente válidos frente a Dios.
Y al decir ya no hay bárbaro ni escita, San Pablo estaba diciendo, no cuenta las diferencias políticas ni las diferencias culturales. ¿Por qué empecé yo por acá? Porque yo pienso que es sumamente importante el que ustedes en su trabajo destierren definitivamente todo pensamiento de discriminación, de diferenciación, de pensarse en un sentido o en el otro. Porque el racismo se puede dar en muchos sentidos. No solamente en el sentido de los que se creen superiores a los otros, sino de aquellos que se creen que solamente ellos son los únicos que pueden verdaderamente tener derechos. Y se puede dar un racismo también como por especie de reacción a ciertas circunstancias históricas que se han vivido. Entonces, partamos de ese principio. Todos somos hijos de Dios. La palabra Adán, que se usa en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, cuando se dice que Dios creó a Adán, la palabra Adán no es un personaje masculino que se llamaba Adán Jiménez o Adán Pérez, como dicen algunos. No, la palabra Adán en hebreo significa la humanidad, la humanidad. Y en esa humanidad todos somos iguales, absolutamente todos. Y si el pecado del ser humano ha llevado a que haya discriminaciones y separaciones y diferencias, en Cristo nuestro Señor, muerto y resucitado por nosotros, todas esas barreras se han destruido definitivamente. Ese es el fundamento de una paz auténtica, de una paz verdadera. Cuando todos descubramos que todos somos iguales, cuando todos descubramos que todos tenemos los mismos derechos, cuando todos descubramos que todos tenemos que ser respetados y aceptados y que por lo tanto todos tenemos que trabajar juntos para alcanzar el bienestar y la concordia de todos. Este es como el punto de partida. Surge enseguida el principio de por qué nosotros aquí en la Conferencia Episcopal de Colombia hemos organizado un taller o un trabajo sobre la ley de víctimas y sobre la ley de restitución de tierras. ¿Por qué? ¿Eso no es algo acaso que le competa simplemente al gobierno y que le competa a aquellas personas que luchan por alcanzar los beneficios que puede presentar esa ley de víctimas o esa ley de restitución de tierras? ¿Por qué la tierra es tan importante? Yo acabo de hablar de Adán y les decía que la palabra Adán es un colectivo, es la humanidad. Pues bien, en hebreo la palabra Adán viene de Adamá y la palabra Adamá significa tierra. Si ustedes leen con detención, el capítulo segundo del Génesis, ustedes van a ver allí cómo precisamente el hombre se llama hombre porque ha sido tomado de la tierra. Adán recibe su nombre de Adán por haber sido tomado de la Adamá, de la tierra. Entonces, desde el principio, en la Sagrada Escritura, aparece una relación profunda entre el hombre y la tierra. Y si nosotros nos retrocedemos un poquito y empezamos a considerar el capítulo primero del libro del Génesis, entonces descubrimos cómo precisamente el Señor, cuando creó al hombre, varón y mujer, los creó para que dominaran la tierra. Por lo tanto, hay una relación que podríamos decir es una relación intrínseca entre el hombre y la tierra, pero además hay una relación de que el hombre tiene que ser el dueño de la tierra, es decir, aquel a cuyo servicio debe estar la tierra, porque dominar en el sentido bíblico no es sencillamente poder disponer a su antojo de algo, sino sencillamente poder utilizarla correctamente porque se hace en nombre de Dios. Entonces, el hombre viene de la tierra y tiene como misión fundamental
el dominar la tierra. Entonces, ahí hay otra relación profunda entre el hombre y la tierra. El hombre es el que ha sido puesto por Dios para que domine la tierra. Es decir, para que sea aquel que permanentemente cuide la tierra, la cultive. En el capítulo 2 se nos dice que el hombre no existía porque todavía no había quien cuidara la tierra. Entonces, como que lo propio, lo específico del hombre es cuidar la tierra. Y por eso entonces ahí viene en primer lugar el sentido fundamental de la tierra. Pero la realidad es que con frecuencia, dentro de la distribución que nosotros hacemos de ese cuidar la tierra, caemos fácilmente en que algunos se apoderen de la tierra y otros, por lo tanto, no tengan tierra. Ya en el libro del Génesis, nosotros nos damos cuenta de cómo la relación con la tierra tiene un sentido no solamente, podríamos decirlo así, humano y económico, sino también un sentido religioso. A Abraham, Dios le dice: sal de tu tierra, abandona tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Y lo más terrible es que cuando Abraham en el capítulo 12 llega a la tierra que el Señor le muestra, la tierra de Canaán, hay un versículo, entre paréntesis, lo traen casi todas las Biblias, que dicen: en ese momento los arameos habitaban la tierra. O sea que aparentemente la promesa de tierra que Dios le hace a Abraham va a engendrar conflicto de posesión de la tierra, porque Dios le está dando una tierra que ya tiene dueño. Dios le está dando una tierra en la cual ya viven los cananeos. ¿Qué significa esto? Significa que indudablemente detrás de la problemática de la tierra hay un misterio hondo, muy fuerte. Tan fuerte que cuando Israel pierde esa tierra de Canaán y baja a Egipto por razón del hambre, la primera razón que el pueblo, encabezado por Moisés y Aarón, le dan al faraón es: deja salir a este pueblo para que pueda ofrecer a Dios sacrificios. Y solamente el motivo de la tierra aparece en un segundo momento como explicitación del culto a Dios. Entonces la tierra también tiene un sentido teológico profundo, porque es el lugar en donde el hombre adora a Dios, donde el hombre reconoce a Dios, donde el hombre cumple la tarea que el Señor le ha encomendado, donde el hombre cumple la misión que el Señor le entrega. Por eso, desde el principio hasta el final de la Biblia, la tierra es siempre un tema recurrente y un tema fundamental. Las últimas páginas de la Biblia son esa visión que tiene Juan de que baja del cielo una ciudad, la Jerusalén celestial, una ciudad preparada por Dios para los seres humanos. Por lo tanto, allí está como todo el misterio de la salvación. Dios crea al ser humano, Dios le encomienda la tierra es el lugar en donde el ser humano debe adorar a Dios y servir a Dios, pero es también la meta hacia la cual el ser humano debe caminar. Es como el final, el sentido último y definitivo de la humanidad. Por eso la tierra física, esa tierra que nosotros sabemos está compuesta por fincas, por ciudades, por casas, por todo eso, toda esa tierra tiene una importancia fundamental. En Colombia, nosotros hemos tenido la desgracia de que desde el primer momento la tierra se volvió ocasión de conflicto. Desde la colonia, cuando llegaron los primeros conquistadores, nos encontramos con la realidad de que esos conquistadores empezaron a desposeer a los pobladores originarios, empezaron a desposeerlos de sus tierras.
Y por lo tanto, desde el primer momento hubo conflicto de tierras. Y ese ha sido un conflicto que ha permanecido latente o patente a lo largo de toda la historia de nuestra patria, a lo largo de toda la historia de Colombia. Y seguramente que tienen toda la razón aquellos que afirman que a la raíz del conflicto social y del conflicto armado que se vive en Colombia está la realidad de la tierra. Está la realidad del despojo de las tierras, está la realidad del acaparamiento de las tierras, está la realidad de todo aquello que ha hecho que muchos no tengan tierra. Y no solamente tierra en el sentido de una casa, en el sentido de una finca, en el sentido de un espacio, sino tierra en el sentido de un auténtico lugar de desarrollo personal, de desarrollo familiar, de desarrollo comunitario. Esto para nosotros plantea una realidad bien difícil y bien complicada. Creo que esta mañana, me decía el padre Toro, ya vieron las dificultades que trae la ley, la aplicación de la ley. Pero precisamente porque esta ley tiene dificultades, precisamente es por eso por lo que nosotros tenemos que estar al lado de aquellos que deben ser beneficiados con la restitución de las tierras. Y tenemos que estar al lado porque nosotros sabemos que las tierras son las raíces fundamentales, son las raíces sobre las cuales se construye la familia, se construye el pueblo, se construye la persona. El que le arrebaten a alguien la tierra significa mucho más que simplemente quitarle unas hectáreas o una casa. Significa quitarle sus raíces fundamentales. Una persona sin tierra es una persona sin raíces. Es una persona, por lo tanto, que como que no tiene todas las posibilidades que debería tener para poder desarrollarse plenamente y para poder pertenecer claramente también a un grupo humano y crecer con el grupo humano. Ahondemos un poco más en la pregunta de por qué la Iglesia y nosotros, por lo tanto, como Iglesia, tenemos que estar al lado de aquellos que tienen dificultades porque han sido desposeídos de sus tierras y ahora deben recuperar las tierras. Yo les decía al empezar que nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y con su resurrección, destruyó todas las barreras que pueden dividir a los seres humanos. El Señor Jesucristo se hizo víctima de la violencia y de la injusticia. El Señor Jesucristo compartió con nosotros absolutamente todo lo que significa el dolor y el sufrimiento humano. Y por lo tanto, en Cristo, Dios estaba asumiendo toda esa realidad de dolor y de sufrimiento. Por eso la Iglesia, que continúa la tarea de Cristo nuestro Señor, tiene también que acompañar a todos los que sufren, tiene que también luchar por la justicia, por la fraternidad, por la solidaridad, por la paz. Es un trabajo duro. No es fácil. No es fácil bajo ningún punto de vista. Porque indudablemente en Colombia nosotros estamos lejos de vivir en una sociedad en paz. Y precisamente el conflicto por la tierra es una de las manifestaciones más fuertes del conflicto que se presenta en nuestra nación. Colombia es una nación llena de inequidad, llena de desigualdades, llena de falta de oportunidades, llena de marginación, llena de exclusión de muchas personas. Pero nosotros como Iglesia, todos y cada uno en su lugar, el obispo como obispo, pero el último agente de pastoral como agente de pastoral, tenemos que ponernos decididamente al lado de los más débiles, de los más frágiles, y por lo tanto contribuir eficazmente a que con todo nuestro trabajo seamos capaces de enfrentar
todas las dificultades que se presentan y ayudar a que las víctimas puedan ser reparadas y puedan fundamentalmente volver a tener toda esa dignidad fundamental, todas esas raíces que les permitan crecer, que le permitan desarrollar todas sus capacidades y que por lo tanto les permitan poder ser de nuevo personas en el auténtico sentido de la palabra. Porque la reparación no es simplemente devolverle algo al que se le ha quitado algo. Es que, como yo lo decía hace un momento, el quitar la tierra es quitar las raíces, es quitar, por lo tanto, uno de los derechos fundamentales de la existencia humana. Por eso la reparación tiene que ser una reparación integral. Y en este campo es en donde nosotros, como iglesia, más podemos trabajar con las personas desposeídas y que en un momento dado vuelvan a tener su tierra, sus posesiones. Porque precisamente acompañándolos, haciéndoles tomar conciencia de su dignidad humana, haciéndoles tomar conciencia de sus derechos, haciéndoles tomar conciencia de que esos derechos les imponen a ellos también unos deberes de trabajar en grupo, en unión con los demás, como comunidad, para sacar adelante a todas las personas afectadas y por lo tanto para luchar juntos, para alcanzar entre todos una comunidad fraterna y solidaria. Ahí especialmente es donde nosotros tenemos que estar presentes. A mí me consta que el señor presidente Juan Manuel Santos y el señor ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo tienen la mejor voluntad. Ellos están decididos a lograr que la ley se implemente, que la ley se haga una realidad. Ellos están decididos a poner todos los medios legales y económicos necesarios para que esto se realice. Pero nosotros tenemos una tarea que va más allá de hacer cumplir la ley. Es la tarea de, con la fuerza, con la luz del Evangelio, de acercarnos a estas personas para que puedan recobrar totalmente su dignidad, puedan reinserirse plenamente en la vida de la comunidad y por lo tanto puedan también seguir adelante, dejando atrás todos esos episodios tristes, todos esos episodios desgarradores que los privaron de sus derechos y sean capaces de mirar el futuro llenos de esperanza y de fuerza. Yo creo que ahí es en donde tenemos nosotros que estar, acompañando, animando, ayudando, dando la luz y la fuerza del Evangelio, haciendo posible también, en muchos casos, el que ayudemos a la ley para que la ley pueda hacerse efectiva. Tenemos que estar seguros de que esto no va a ser fácil. Tenemos que estar seguros de que muchas veces vamos a enfrentarnos a persecuciones. Tenemos que estar seguros de que muchas veces vamos a incluso a tener que pagar con nuestras vidas, con nuestra fama, con nuestra libertad, ese trabajo por los demás. Pero en esos momentos es cuando nosotros tenemos que mirar a Cristo nuestro Señor. Cristo asumió su tarea con total valor, con total entrega, con total generosidad. Cristo murió por nosotros. Él fue capaz de entregar su vida. Como Él lo dice en el capítulo 10 de San Juan, a Él no le quitaron la vida, Él entregó su vida y la entregó con plena voluntad, consciente, absolutamente consciente de que entregando la vida nos libraba a nosotros de la muerte y nos daba la posibilidad de tener la vida. Entonces no tengamos miedo a las dificultades que se presenten. No tengamos miedo a las incomprensiones que tengamos que afrontar. No tengamos miedo incluso a las persecuciones que tengamos que sufrir. No tengamos miedo a la muerte. En el capítulo 2 de la carta a los Hebreos se nos dice una frase que ojalá nosotros tuviéramos siempre muy grabada en el corazón. Aquellos que tenían miedo a la muerte eran esclavos del pecado.
Por lo tanto, Cristo nos liberó de ese miedo, porque Cristo nos liberó del pecado. Una de las cualidades, de las dimensiones fundamentales de aquel que ha sido redimido y salvado por Cristo es precisamente su absoluta libertad, su falta absoluta de miedo y por lo tanto su capacidad de hacer su tarea, pase lo que pase, enfrente las dificultades que enfrente. Por eso yo quiero invitarlos a que cada uno de ustedes allá en el sitio donde están, allí en las circunstancias concretas que tienen que vivir, vivan esta tarea con gran fuerza, con gran libertad, con gran generosidad, con gran ánimo. Que nada nos amilane, porque nosotros sabemos que la muerte de Cristo fue precisamente el paso necesario a la resurrección y que por lo tanto el Señor resucitado es el que con la fuerza de su Espíritu hace posible que nosotros, sus discípulos, sus misioneros, podamos también entregar nuestra vida, no solamente en el sentido de morir por ello, sino también de entregarla todos los días con nuestras luchas, con nuestros esfuerzos, con nuestros trabajos, para que se pueda encontrar la paz, la solidaridad y la fraternidad, que son las expresiones concretas de lo que significa la salvación de Cristo aquí en este mundo.